Amigos, ¿cómo estamos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es David Peñuela, quiero darles la bienvenida y bueno, pedirles disculpas porque he estado un poco perdido del tema del podcast, pero es porque he estado también metiéndole muy fuerte al tema de las sesiones de coaching, capacitándome en el tema de coaching. He estado ayudando también a mucha gente en sesiones de coaching, entonces bueno, justamente por eso es que he estado como muy alejado del podcast porque estaba más centrado en ese tema, pero volvimos, ya reorganicé mi agenda y venimos con un tremendo episodio. Hoy vamos a mirar por qué ese concepto de dale tiempo al tiempo no es suficiente para que tú puedas sanar tus heridas. Si quieres conocer realmente por qué esto es una farsa y qué se necesita además de tiempo para que tú puedas sanar las heridas, quédate hasta el final de este podcast. Es cuestión de tiempo. Dale tiempo al tiempo. No te preocupes que el tiempo sana todo. Son puras frases del inconsciente colectivo, de la sociedad, que realmente no son ciertas. Y no es cierto que únicamente el paso del tiempo genere la sanación de tus heridas emocionales. No es cierto. De hecho, te voy a contar lo siguiente. Hace poco, y creo que es el caso perfecto para que tú te des cuenta que eso no es cierto. Hace poco estaba hablando con una persona que es muy cercana y estábamos hablando de un asunto sobre el cual esa persona todavía tiene asuntos pendientes, temas pendientes por gestionar, sentimientos pendientes por gestionar. Y días antes de esa conversación yo estaba revisando un correo, estaba revisando mi correo y me topé con un correo que yo le había mandado a esa persona 5 años antes. O sea, hace 5 años yo le envié ese correo y cuando yo comencé a mirar el correo y a mirar todo el material que yo le mandé, porque yo le mandé un material, mira, esto te sirve para esto, este video te sirve para esto, este libro te sirve para esto, yo veía que todo ese material que yo le había mandado a la persona tenía absoluta vigencia hoy, en la medida en que esa persona todavía necesitaba esa información al día de hoy. Y la excusa fue, no, pero es que hoy las condiciones son distintas. No, my friend. Tú absolutamente tienes el mismo problema que tienes que gestionar, que tuviste que gestionar hace 5 años, lo tienes hoy, que es la infelicidad. Lo que pasa es que esa infelicidad se ha acrecentado por otras circunstancias, pero el core del asunto, el quid del asunto sigue siendo, vuelvo y repito, la infelicidad. Y todo lo que yo le mandé a esa persona apuntaba a que se comenzara a sanar. Y es una información que hoy sigue absolutamente vigente. Y le volví a mandar ese correo cuando me lo topé. Días antes de volver a hablar con él, me topé el mensaje y se lo volví a enviar. Y cuando nos encontramos, yo le dije, ¿viste el correo que te mandé? Me dijo, ¿cuál correo? Yo le dije, mira, este correo. Ese correo tiene la solución que tú necesitas para el día de hoy. Pero da la casualidad que te lo mandé hace 5 años. Te pregunto a ti que estás escuchando esto. Si el asunto es de tiempo, si el asunto es de que el tiempo cura todas las heridas, entonces, ¿qué ha pasado? ¿Por qué durante 5 años esas heridas no se han sanado? Y este es el caso perfecto para que desmontemos ese mito de que el tiempo cura todo, porque eso es bullshit, my friend, eso es pura mentira. Ahora, yo no quiero decir que el tiempo no tenga un impacto importante en la sanación de emociones de las personas, evidentemente que sí. Lo que pasa es que el tiempo por sí solo no genera esa sanación, es decir, el tiempo es un elemento neutro. Al elemento neutro hay que adicionarle otro elemento. Es decir, la ecuación tiene que tener otro elemento y es una nueva conciencia, un nuevo nivel de conciencia. Cuando tú ves, cuando durante el tiempo que te va a tomar la sanación, a sí mismo tú comienzas a consumir nueva información para cambiar esa forma de pensar que tú tienes, muchas cosas van a cambiar. Cuando tú cambias, todo cambia.
Pero si tú te mantienes de la misma forma, sigues siendo el mismo ser humano durante el tiempo, nada va a cambiar, nada, nada. O sea, bájate de esa nube y quítate ese pajazo mental de la mente de que, ay, no, dejemos que pase el tiempo. No, además te voy a decir lo siguiente, el tiempo, contrario a lo que tú piensas, va a ser, no tanto el tiempo, sino que durante el tiempo y gracias a tu falta de conciencia, lo que tú vas a hacer apalancado en el tiempo es que vas a generar más resentimiento, vas a acrecentar ese resentimiento. Es decir, lo que ha pasado a lo largo de estos años con esta persona es que simplemente ha acumulado más razones para tener más resentimiento a lo largo del tiempo. Es decir, el tiempo es como si fuera, o sea, le ha jugado en contra en la medida en que como no ha sanado, pues sigue teniendo más y más cosas por gestionar, más y más boñiga, más y más mierdita que tiene por gestionar, porque pues claro, como no sana lo del pasado, todo lo malo que le pasa lo correlaciona con lo que le pasó anteriormente y ese es su sistema de creencias. Entonces, el tiempo por sí solo no cura nada. No cura nada. Tiene que haber un cambio de conciencia. Tienes que ponerte unos nuevos lentes para que cuando te pongas esos nuevos lentes tú voltees a mirar lo que ha sucedido y comiences a verlo de otra forma. Y así, y solo así, el tiempo te va a ayudar. Porque sí, claro que el tiempo es importante para la sanación, pero el tiempo por sí solo no va a hacer absolutamente nada por ti. Es así de sencillo. Ahora, tú dirás, bueno, ¿cómo elevo mis niveles de conciencia para que yo pueda ver las cosas de otra forma y para hacerme un aliado del tiempo, que es un elemento neutro? Primero, tienes que comenzar a plantar nueva información en tu mente. Tienes que comenzar a dejar de relacionarte con información que es tóxica y que no te aporta en absoluto para un cambio de conciencia. Ver noticias, escuchar radio, escuchando noticias, viendo la novela. Es decir, cuando tú te pones mejor dicho, el primer punto al que te llamo es que te sientes a mirar cuál es tu rutina de información durante el día. ¿Qué tipo de información consumes durante el día? ¿Te la pasas viendo fútbol todo el día? ¿Te la pasas viendo series de Netflix todo el día? O sea, ¿qué te la pasas haciendo? ¿Cuánto tiempo al día consumes esa información? Porque lo que vas a tener que hacer es dejar de ver televisión, lo que vas a tener que hacer es dejar de escuchar noticias, lo que vas a tener que dejar de hacer es escuchar cosas tóxicas y comenzar a centrarte en información y a consumir información que te permitan cambiar tu forma de pensar. Pero si durante 25 años tu rutina ha sido ver televisión, te pregunto, ¿qué te hace pensar que necesitando un cambio lo vas a lograr con la misma información que estás consumiendo? ¿Qué carajos te hace pensar eso? Es curiosísimo, yo conozco mucha gente que quiere ser distinta, más bien, que quiere lograr cosas distintas a las que tiene hoy siendo la misma persona. O sea, no quiere cambiar, no quiere correr la milla extra. Yo digo, no, pues hermano, entonces te jodiste porque no lo vas a lograr. Los únicos encargados de nuestra gestión emocional, los únicos responsables de nuestra emocionalidad, somos nosotros mismos. Yo te puedo dar todas las herramientas, pero si tú no quieres hacer la jugada, es muy difícil. Es imposible. Tú puedes llevar el caballo a la fuente, pero no lo puedes obligar a beber. Entonces el primer punto es que te tienes que concientizar, que tienes que iniciar un nuevo camino de conciencia. ¿Cómo? Consumiendo nueva información. Consumiendo nueva información. Información que te permita corregir ese problema de visión que tienes. Ahora, otro segundo punto que te permitiría acrecentar tu nivel de conciencia para que lo que tengas que gestionar lo puedas gestionar y juegue el tiempo a tu favor es que veas cuál es el aprendizaje que hay detrás de lo que sucedió. ¿Qué fue? Pero ojo, no desde el ego, sino desde el amor. Desde el amor como sentimiento universal que trasciende la pareja. ¿Cuál fue ese aprendizaje que te dejó eso que entre comillas tú denominas negativo? Y acá te voy a poner un ejemplo. Yo le estaba haciendo sesión de coaching a una chica y
Cuando comenzamos a hablar de sus experiencias amorosas, yo le dije, ¿cuál fue la sensación que te quedó después de esta relación? Y me dijo que no tengo que confiar en la gente. Yo le decía, no, my friend, esa no puede ser la reflexión que tú haces. Esa reflexión la estás haciendo desde el ego. Claro, el ego se alimenta del miedo, de la culpa, para mantenerte en ese sistema de creencias para que tú no avances. Por eso todo lo que tú ves es amenaza y todas las experiencias que tienes concluyen en eso, en amenaza, porque las experiencias no son más que la reconfirmación de tu sistema de creencias. Realmente lo que el aprendizaje que hay detrás de esa experiencia que tuvo esa chica es que tiene que aprender a valorarse y para valorarse tiene que aprender a poner filtros respecto de las personas que llegan a su vida. Es decir, no aceptar cualquier tipo de personas que llegan a su vida, sino que tiene que poner unos filtros a partir de su autoestima, de la autoestima de esa persona. Y decir, bueno, yo no me conformo con menos de lo siguiente. Una persona que sea espiritual, por ejemplo, una persona que tal, una persona que tenga gestionado su pasado, una persona que, o sea, cuando yo como persona comienzo a establecer las barreras, los filtros que voy a poner para comenzar a relacionarme con una persona, pues claro, comienzo a rechazar un montón de personas que podrían traerme experiencias negativas en mi vida. Claro que sí. Y solo acepto a las personas que estén vibrando en mi misma frecuencia. Y esa frecuencia es lo que tú la utilizaste para crear esos filtros de aceptación de personas. Y lo haces desde el amor, no desde el ego. Lo haces desde la conciencia de que eres abundante y de que te mereces lo mejor. Entonces, ¿por qué recibir menos? Ahora, si la experiencia la tienes que mirar desde los ojos del aprendizaje, pues entonces tienes que comenzar a mirar justamente eso. Voltear a mirar esa experiencia y decir, ¿en qué me ayudó esto? ¿Qué me refleja? ¿Qué aprendizaje hay detrás de esto? ¿Qué oportunidad hay detrás de esto? Eso es muy importante porque te va a ayudar a crecer un montón. Tercer punto. Y ya para finalizar, de tercer punto me refiero, tercer criterio para que puedas elevar tu nivel de conciencia y para que puedas durante o mientras pasa el tiempo hacer tu gestión emocional del asunto, es que comiences a entender que la persona que entre comillas te causó dolor, entiendas que esa persona tenía un nivel de conciencia muy bajo al momento en que generó esa experiencia para ti. Es decir, cuando tú entiendes cuál es el nivel de conciencia de esa persona, incluso cuál es el pasado de esa persona, te quedaría mucho más fácil entender esa persona por qué actuó como actuó. Y es que acá quiero que entiendas lo siguiente, claro, uno siempre desde el nivel de conciencia de uno dice, pero es que tú también tenías la opción B, C, D, E. Pero eso lo dices desde tu nivel de conciencia. Pero cuando tú entiendes que el nivel de conciencia de la otra persona es mucho más bajo, y que por lo tanto para esa persona desde su nivel de conciencia solo tenía una opción, que era tal vez lastimarte, tú entiendes que esa persona estaba pasando por mucho dolor. Y eso te va a permitir absolutamente, te va a facilitar mucho el perdón. Vas a comenzar a ver a esa persona con otros ojos. Porque cuando tú entiendes que esa persona no tenía otro nivel de conciencia, y acá hay que entender algo, y es que entre más nivel de conciencia tú tengas, más libertad vas a tener, porque más opciones de elegir vas a tener, pues comienzas a entender que a menor nivel de conciencia tienes menos opciones. Y que lo único que es la única opción que tenía esa persona era esa. Pero es posible, y además es posible que esa persona supiera que te iba a hacer daño. Pero ¿sabes qué? Y este punto es muy importante para que le pongas cuidado. ¿Había más beneficio para esa persona con esa acción que el remordimiento que iba a tener por, entre comillas, causarte daño? Claro, es que es lo mismo que un ladrón. Un ladrón cree que lo único que puede hacer para sobrevivir es robar, porque cree que no existen otras alternativas, porque su nivel de conciencia no le da para más, porque según su sistema de creencias, lo único que puede hacer para tener plata es robar. Cuando hay miles de formas de conseguir dinero en pleno siglo XXI.
Miles. Pero el ladrón no entiende eso. Para el ladrón eso no existe. Entonces, la única alternativa que tiene es robar y te puede lastimar mientras te roba. Cuando tú entiendes que el ladrón no tenía otra alternativa según su sistema de creencias, todo cambia. Muchas cosas cambian. Estos son 3 criterios que te puedo dar. No son los últimos, no son los únicos. Claro que hay más. Pero que comiences con estos 3. Ya comienzas a tener un cambio importante. Finalmente, en relación con el primer criterio, que es comenzarte a relacionar con nuevos términos y con nueva información, te recomiendo un libro hermoso, precioso, que se llama Un Curso de Milagros. Se llama así, Un Curso de Milagros. Si comienzas a leer este libro, así no lo entiendas, al principio, aunque tú no lo veas, van a comenzar a cambiar cosas en tu mente y en tu vida. Recomendación para leer este libro: léelo aunque no lo entiendas, porque basta que solo entiendas un poco, aunque sea el 1%, para que comience a haber cambio en tu vida. En conclusión, el tiempo por sí solo no hace nada. Si tú no gestionas tu resentimiento, el tiempo lo que va a hacer, más bien no el tiempo, tú con el tiempo lo que vas a hacer es acrecentar ese resentimiento. Entonces, ¿cuál es la ecuación correcta? Tiempo más nueva conciencia para eliminar esos resentimientos. Mil gracias por estar acá. Mi nombre es David Peñuela. Recuerda que el conocimiento es poder. Nos vemos a la próxima. Chao.